Entonces, habréis visto que he puesto una serie de problemas porque se vea un poco el tipo de cosas que se pueden hacer. No tenía conexión. Entonces, he puesto en la página de la asignatura una especie de par de problemas como el resto de los temas. De momento hay solo 4 o 5 problemas. Igual saco alguno más para la clase de mañana. Pero bueno, en principio la idea es que en la clase de hoy hagamos algunos de estos y a ver, los que no hagamos, vosotros seáis capaces esta semana pues, de echarles un vistazo y veis que podéis hacer cualquiera de esos. Entonces, intentar hacer alguno más de los que haga yo. Entonces, bueno, los primeros tienen que ver, por poner algo con lo que se puede hacer cálculos y que no requiera cosas muy complicadas, hacer generadores aleatorios, hacer dados. Entonces, lo único, bueno, podemos intentar hacer ahora el 7.1, o si preferís alguno de vosotros, o si preferís también resolvemos alguno de los que os mandé, de los argumentos o algo así. Entonces, la idea en esta primera hora es empezar a hacer los bloques. Bueno, eso tenéis ahí. Os recomiendo que después, yo hoy, como mucho, haré 2 o 3. Entonces, en la semana intentar hacerlos y eso, si tenéis dudas, preguntad, lo que sea. Y aparte, en la práctica, mañana se planteará también alguno pues, de dificultad más o menos esa o un poco más difícil. Entonces, no sé si habéis hecho los de la semana pasada, los de las sumas de los primeros enteros, la suma de los primeros pares o impares. ¿Esos os han parecido fáciles de hacer? ¿Los habéis hecho o aún no? Tampoco el de la semana pasada de sumar los argumentos, si queréis podemos hacer ese ahora en un momento. ¿Lo habéis hecho o alguien lo ha hecho el de los argumentos? Tened en cuenta eso, que básicamente todas estas cosas de programación son fáciles, pero si las dejáis al final, pues simplemente no... O sea, no, es algo que con estudiar sin más y ver cómo he hecho yo los problemas no vais a sacar cómo se van a resolver los siguientes. O sea, se trata de que probéis y los hagáis. Y que lo que tú practiques, pues al final eres capaz de hacer, pero solo por mirarse la teoría de programación normalmente no aprendes a programar. Entonces intentar hacerlo. Entonces si queréis hacemos el que yo decía la semana pasada, cómo podemos hacer un programa, queríamos hacer que me permita hacer esto, que yo pueda hacer pues Java suma, o no me acuerdo cómo le habíamos llamado, y que se le diga pues 4, 5, 8, me devuelva la suma de esto. Ahora no está hecho, no dice nada. Pero ¿cómo podía hacer yo un programa que me sume todos los argumentos? Entonces, básicamente ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vimos, bueno, si os acordáis, al programa suma, o cualquier programa en Java que yo haga, le van a pasar un array con la lista de lo que ha escrito el usuario. Entonces, si yo llamo al programa con 4, 5, 8, pues me pasará un array con las cadenas 4, 5 y 8. O si le llamo con más números, pues le pasarán esos números. Entonces, simplemente yo lo que tengo que hacer es un programa que vea ese array, sepa cuántos elementos hay, porque tendrá que hacer un bucle pasando por todos esos elementos, y vaya sumando todos los elementos. Sumar todos los elementos es fácil, simplemente necesitas una variable en la que vayas poniendo la suma acumulada, hagas un bucle y básicamente sea algo de este estilo.
Se supone que yo tendré pues, un array que le llamaremos argumento. Ahí estarán, de alguna manera, pues, los números que me hayan pasado ahí. El 2, el 3, el 5, la lista de números a sumar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sumar todos esos números? Simplemente defino una variable que sea un acumulador. Al principio hago que esa variable valga 0 y luego hago un bucle en el que haga, pues para cada uno de los argumentos, para cada pues, A, vaya haciendo pues, que la A sea igual a lo que valía antes, más el argumento, pues primero el 1, luego el 2, luego el 3, y voy haciendo ese bucle. Y simplemente al final tengo la suma. Entonces, el algoritmo o lo que tengo que hacer que haga el programa es algo tan simple como esto. Entonces, lo que hay que pensar aquí es este array, si sé manejarlo, si sé recorrerlo, y simplemente hacer una variable y ir sumando todo en la variable. Entonces, podemos hacer ese algoritmo simple como lo haríamos en Java. Entonces, podemos hacerlo pues como lo haríais vosotros. A partir de la información que os hemos dado, pues simplemente voy a ir a la referencia esta, que está por aquí. Voy a coger el programa vacío, que es este. Que tiene pues, el programa vacío, si os acordáis. Lo copio, hago un fichero nuevo en un editor de texto. Pues, abro un fichero nuevo y pego el programa vacío. Y el programa vacío, acordaros, lo importante aquí es que public class tiene un nombre de una clase y el programa tiene que... La clase dice el fichero en el que yo tengo que grabar eso. Entonces voy a hacer, por ejemplo, un programa que se llame suma. Entonces pondré aquí suma. Ahora veremos qué ponemos aquí dentro. Y esto lo grabaré en un fichero que se llamará suma.java. Entonces le digo que me lo grabe. Voy a hacer eso en el directorio ARSS Java, que está en el escritorio. Pues le llamo suma.java. Entonces ya tengo un fichero con el que trabajar. Si veis además, aquí en este directorio, bueno, no estaba en el directorio ese, me voy a poner en el escritorio en ARSS Java, pues ahí está, aparte de los ejemplos de las clases que tenemos, el fichero suma.java que tiene el contenido que he puesto. Entonces, de este fichero tengo la definición de la clase y lo que voy a poner ahora en el programa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hemos dicho que vamos a hacer bueno, ya tengo el programa, el cuerpo del programa. Tengo una función, main, que es lo que va a hacer este programa cuando yo lo haga. Entonces, lo que he dicho que voy a hacer es que quiero, lo primero, sacar la lista con los argumentos que me han pasado. Esa lista, dijimos que es esto. Esto que pongo aquí, argv o args. Básicamente el nombre arg o argv es lo que yo le ponga, es como quiera llamarle yo. Si preferís le llamamos args de argumentos o lo que sea. Pues eso es una lista de cadenas. En esa lista de cadenas estará pues, cada número que me han pasado, cada cosa que me han pasado en una cadena. Entonces lo que yo quiero es recorrer ese array cogiendo cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo voy a hacer un array? ¿O cómo voy a recorrer un array? Para recorrer un array necesito una variable para contar. Ir pasando por el elemento 0, 1, 2. Entonces, declaro una variable que sea entera, vamos a llamarle i. Entonces, eso es la declaración de que exista una variable i que sea de tipo entero. Vamos a quitar este comentario, de aquí va el código del programa. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a hacer un bucle pasando o contando de 0, 1, 2, 3 hasta los argumentos que me hayan pasado. Entonces, lo que haré es que ahí al principio le doy el valor de 0
porque los arrays dijimos que empezaban siempre en 0. Y voy a hacer un bucle while, mientras se cumpla algo, ahora veremos que voy haciendo cosas. Entonces, en el bucle lo que haré es, en el bucle tendré que iba de 0 y luego que iba a 1, que iba a 2. Entonces, lo que voy a hacer es que cada vez que entro en el bucle hago ciertas cosas y al final aumento la variable en 1. Pues lo que ya sabéis. Con algo así. ¿Y cuál es la condición para que se acabe? Esto va contando 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿hasta cuánto cuento? El número de elementos que tenga el array o la lista de argumentos. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Pues ya decimos el otro día que cuando yo tengo una variable así, un array del tipo, pues, array de cadenas, args tiene una propiedad que dice cuántos hay. Y args.length es la longitud o el número de elementos que hay en el array. Entonces, lo que puedo hacer es que mientras i sea más pequeño que args.length, pues voy contando el número de argumentos. Entonces, ese bucle en principio tendría que pasar por todos los elementos que me digan. Normalmente es buena costumbre, cuando estás empezando a programar, y la verdad es que cuando no también, ¿sabes? Es buena costumbre hacerlo siempre. En general, no hace falta que hagáis un programa que funcione todo de vez. Lo mejor es que vayáis haciendo funciones pequeñitas y cada vez que hagas una función, o vamos, una funcionalidad, algo que debería funcionar, que lo pruebes. Entonces, vamos a probar directamente si ese bucle funciona. Vamos a poner provisionalmente un system out printf. Y vamos a imprimir, pues, i igual. ¿Eso os acordáis que hacía? Básicamente eso lo que hace es imprimir i igual y luego pone en porcentaje de lo que va a la variable. Entonces esto debería imprimir i igual a 0, igual a 1, igual a 2 hasta que el bucle pues, acabe. Entonces vamos a probar si lo que llevamos hecho funciona. Pues bueno, ya daría error. Por cierto, eso aprovecho, no lo he hecho aposta, pero ¿qué pasa cuando haces cosas de estas? Bueno, lo que yo quiero ahora es compilar el programa y probar. Entonces, el compilador lo llamábamos con javac y yo le diría, pues, javac suma java. Entonces, esto intentará traducir el programa a instrucciones de Java, compilarlo y generar pues, el programa ejecutable. Entonces, el otro día dijimos que si no hay ningún error, pues no me dice nada y el programa lo tengo generado. Hay veces que tendré errores que se llama de compilación. Errores que el compilador mismo es capaz de darse cuenta de que existen porque no le permiten traducir el programa. Hay algún error en algo tan básico que un ordenador es capaz de encontrar, de ver el error. Entonces, claro, aquí me dice que hay un error porque, fijaros, dice, ha habido algún tipo de error. El error es que no encuentra el símbolo y me enseña cuál es el símbolo o el texto que falla. Falla que no encuentra el texto args. No existe el objeto, la variable args. Entonces, tú ahí, pues dices, ¿por qué no existe? O hay algo que te habrá sido capaz de escribir. Los errores más simples son sin más como el que he hecho ahora sin querer. Pues claro, como he cambiado el nombre a args a otra cosa, lo que ve el compilador es que aquí estoy llamándole a se llama args y no existe nada que se llama args. Porque me he equivocado y he quitado una letra. Entonces, estos errores de compilación, pues lógicamente tenéis que resolverlos a base de, cuando hay un error, mirar el error, intentar ver qué es lo que pasa. De hecho, ya os dice, normalmente se dice dónde ha fallado, el compilador no ha sido capaz de seguir. Y en general te dice lo que él cree que pasa. A veces acierta y a veces no. Porque tened en cuenta que, claro, a veces
es un programa no es tan inteligente y a veces, si tú, por ejemplo, te dejas un punto y coma, una llave en una línea, es posible que lo que él se dé cuenta no es cuando le falta, sino después cuando ha intentado interpretar en la siguiente llave que ha visto cerrar, donde cree que se ha cerrado y da el error después. Entonces hay que ser un poco inteligente y ver qué ha querido decir el programa o qué es lo que está entendiendo. O sea, no siempre lo que te dice él es exactamente el error, pero básicamente como nosotros somos humanos, somos capaces de pensar un poco y la otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis eso es que fijaros que a veces no te da un error sino una lista de errores pues bastante larga. Entonces normalmente no tiene sentido corregir los últimos errores porque es muy probable que con los primeros errores se haya liado y ya no sepa, o sea, los siguientes errores no estén bien entendidos, no sean correctos, sino que se esté liando totalmente. Entonces lo que es más útil es ver el primer error, arreglar ese, y es posible que eso arregle los demás, o bueno, en general es una máquina de estados que lo que hace es intentar interpretar lo que hemos puesto. Entonces, normalmente, para arreglar los errores lo que tienes que hacer es ir por. Entonces, estos son errores de compilación. O sea, errores que la máquina es capaz de darse cuenta de que existen. Si lo arreglamos, en este caso el error, pues como era prácticamente aposta, ya lo sabemos arreglar. Si lo arreglamos, el programa compila y tenemos pues el resultado que podemos lanzar. Y habíamos dicho que para lanzarlo solo tenemos que hacer Java y el nombre del programa sin el punto Java. Y ahora veremos lo que hace. De hecho, si le doy, no hace nada. ¿Qué hacía este programa? Lo que queríamos es ver si el bucle cuenta bien los argumentos que le decimos. Entonces, si yo le pongo, yo qué sé, 1, 6, 9, lo que hace el programa es que imprime igual a 0, igual a 1, igual a 2. Parece que sí que es capaz de contar cuántos le hemos puesto y hacer algo con cada uno, solo que todavía no le hemos dicho que haga nada. Ahora vemos un poco el programa este. Lo único, sobre lo que os decía antes, los errores de compilación, si no da error de compilación, el programa compila y tenemos un programa que parece que funciona. Eso no nos garantiza que funcione. Nos garantiza que el programa que hemos escrito se puede traducir a un programa compilado y puede construirse un programa correcto en el sentido de que la máquina puede ejecutarlo. Por supuesto, eso no garantiza que el programa esté bien. Puede haber errores de que tú en realidad no le has dicho que haga algo que haga lo que tú quieres que haga. Entonces, esos errores, que ya no serían de compilación, sino errores pues, de programación tuyos, son más difíciles, obviamente, de encontrar, porque ahí la cosa es entender por qué no hace exactamente lo que tú quieres. Entonces, eso vemos un poco, cuando hagamos ejemplos vamos hablando más de eso. Pero bueno, de momento en este hemos hecho un bucle que recorre todo lo que hay en el área. Así que parece que los argumentos sabemos recorrerlos bien. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora en cada argumento? Hemos dicho que lo que queremos hacer en cada argumento es, yo ahora quiero ir sumando esto que hay aquí. Entonces, para ir sumando, necesito una variable que acumule la suma. Aquí le hemos puesto A, pues lo que deberíamos es hacer aquí una variable. Vamos a poner una variable entero, doble o de qué tipo. Pues vamos a poner de momento entero. La variable A, como va a ser la suma de los argumentos, vamos a poner al principio que valga 0. Y en cada paso que entremos en el bucle, tenemos un argumento y se lo sumamos. Y hacemos que A valga A, lo que valía antes, más el argumento correspondiente. De hecho, esto lo podríamos quitar, solo estaba baseada para ayudarnos a ver cómo funciona el programa. ¿Cuál es el valor del argumento? La primera idea que se nos puede ocurrir es que es esto, ¿no? Args i. Entonces, si hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos dicho que lo que vale la variable A sea lo que valía antes más el valor del argumento i.
Entonces, ¿esto creéis que funciona o tiene algún error obvio? Podemos probar. A ver qué pasa. Entonces, si intentamos compilar eso, nos dice que eso nos deja compilarlo porque nos da un error. Nos dice que estamos haciendo una suma. Hemos dicho que A sea lo que valía A más algo. Y el compilador se queja de que aquí lo que vamos a sumarlo esperaría que fuera un entero, porque al final vamos a meter el resultado en un entero. Significaría que si hacemos un entero más otro entero es un entero. Pero le hemos puesto argc y argc el compilador cree que es una cadena, porque el array era un array de cadenas. Y eso lo saca de que aquí hemos dicho que los argumentos son cadenas. El 1, 2, 3 son cadenas. Pues claro, el programa no sabe que vamos a meter enteros. Aquí podríamos haber hecho también suma Java, hola. O sea, no hay nada que le diga al programa que aquí tendría que haber números enteros. Entonces el programa espera que ahí estos sean un array de cadenas. Y así es una cadena, no es un entero. Entonces podemos... el programa va por buen camino, pero lo que vemos aquí no es el valor del argumento i, que es una cadena, sino convertir esa cadena a un entero. Y eso también vimos más o menos cómo se hacía. De hecho, podemos ir a la página, si no queréis acordaros exactamente de la sintaxis. Y por aquí tenemos pues cómo convertir un entero de un argumento pues a entero. Básicamente, si hago esto, incluso esta función de newInteger, a partir de un argumento, lo que hace es coger esa cadena, convertirla o interpretarla como un número entero y devolverle el resultado a una variable. Entonces, con eso puedo sacar no el argumento directamente, que es una cadena, sino su conversión pues, a número entero. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, nos reservamos aquí otra variable y le llamamos valor, o v, o como queramos. Y aquí, antes de la suma, hago pues valor igual a new integer y hacemos pues argumento i. Entonces, esta operación lo que hace es que coge el argumento i, el que tocaba ahora, lo convierte a entero y lo somete en la cadena valor, o sea, en el entero valor. Y ahora sí puedo hacer que a sea igual a lo que valía antes más lo que vale valor. Eso vamos a probar si funciona. ¿Lo he grabado? Bueno. Entonces, eso ya le parece que es algo que se puede interpretar y lo compila y me da el resultado. Y ahora ya que funcione o no, pues depende de que lo que yo haya escrito sea exactamente lo que quería escribir. Entonces vamos a probar si le puedo decir, yo que sé, 4, 5, 9. Entonces el programa, claro, lo que hace es lo mismo que antes, hace 0, 1, 2, porque le hemos dicho que vaya haciendo la suma, pero que no haga nada con la suma. Entonces al final de esta línea, el programa en realidad ha calculado la suma, pero no hemos dicho que nos la diga ni nada. Si por ejemplo la habrá hecho bien, pues vamos a comprobar. Entonces, pues ponemos que al final nos diga la suma, vamos a copiar algo parecido a esto. Entonces, hacemos al final una instrucción de imprimir en la que ponemos, yo qué sé, la suma es, y aquí imprimimos en lugar de i, pues a. Y esto debería funcionar. Va haciendo un bucle, va sumando y me da el resultado al final. Entonces, si lo compilamos, parece que está bien la compilación.
Si lo lanzamos con esto, pues nos sale que la suma es 18, también está bien. Si le decimos, yo qué sé, pues muchos más valores, parece que pasa por cada uno y parece que la suma está bien. Entonces, eso es un poco lo que habíamos pedido en el programa. Bueno, de momento, como lo hemos ido haciendo así, viendo cada fase, tenemos que nos imprime lo que cada vez que pasa por el bucle. En realidad, eso no se pedía y de hecho, si el programa pasa por un bucle con muchos valores, eso es contraproducente porque casi no nos deja ver el resultado. Entonces, una vez que hemos probado el programa, le quitamos estas instrucciones que hemos puesto para depurar. De hecho, una buena técnica es dejarlas aquí en comentarios. Le ponemos delante un barra que convierte en comentario. Entonces, si luego no nos funciona, podemos volverla a poner y ver dónde está el fallo o seguir el programa, pero en el momento lo que vemos es que el bucle no implica nada, solo a los cálculos. Y entonces, con eso, pues tendríamos el programa que más o menos hace lo que queríamos. Entonces, bueno, ahora ya, si hace o no lo que queríamos, deberíamos poner un poco qué queríamos exactamente que hiciera. Vamos a arreglar las últimas cosas. Era este. ¿Les parece que eso ya cumple lo que queríamos? Entonces eso sería un poco la solución del 7.2. Más o menos, pues ya veis, como siguiendo técnicas parecidas, vosotros podríais hacer la versión al principio os dice que el caso calcule el máximo y el mínimo. Calcular el máximo y el mínimo es más o menos fácil. No sé si, supongo que en programación en primero habíais hecho cosas de esas. Calcular el máximo básicamente se hace, pues tú puedes decir, ¿cómo calculo el máximo? Me defino otra variable para llevar el máximo. Como por ejemplo max. Aquí la inicializo a 0 o a lo que quiera. Lo importante para el máximo es que el máximo se podría hacer, imaginaros, yo lo inicializo el máximo a 0. Y luego, en cada vez que entro en el bucle, lo que hago es, si el valor, lo que hemos hecho es, esto hemos hecho que aquí hemos puesto valor igual a esto. Y aquí estábamos haciendo, bueno, lo que hemos cambiado es que hemos leído en una variable el valor de cada valor que aparece. Luego lo vamos sumando. Entonces, para hacer el máximo, lo que tendríamos que hacer es que si v es mayor que el máximo, pues lo que hacemos es que el máximo ahora sea 1. Y ese algoritmo, al final del bucle, nos dejaría que en el máximo esté el máximo. ¿Sí? ¿O hay algún problema ahí? En realidad, eso solo deja el máximo si el máximo es mayor que 0. O sea, si todos son números negativos, no funciona. De hecho, eso os dejo que lo penséis vosotros como lo regularíais. Es más o menos fácil. Y el mínimo, lo mismo. Yo puedo poner una variable mínimo, lo puedo inicializar a un número muy grande y cada vez que pase por el bucle, si el valor que he leído es menor que el mínimo, pues hago que el mínimo sea ese valor. Entonces, con eso sacaría el mínimo y el máximo. Entonces, simplemente, al final, lo que significa. Entonces, si queréis, podéis darles más vueltas y pensar cómo hacer que el máximo funcione, incluso aunque sean números negativos. No es muy difícil. Pero bueno, yo quería discutir mejor otra modificación a este programa, también bastante simple. Y sí, lo que quiero es que sume cosas que no sean enteros. O sea, si quiero poder hacer esto. Si a este le digo, pues 4, 5 y 2.5,
Da un error. ¿Por qué da un error? Este error ya no es un error de compilación, porque el programa ya había compilado. Lo que ocurre es que cuando en alguna de las instrucciones ha pasado algo que no podía resolver la instrucción. De hecho, fijaros lo que me está diciendo. Entonces, bueno, estos errores son errores de ejecución. Cuando yo, en un programa en ciertas condiciones, pues una instrucción no puede ejecutarse o no puede cumplirse por algo. Entonces, fijaros que lo que a mí me dice información sobre qué ha pasado. Lo que me dice en realidad es que ha habido una number format exception, una excepción de formato de número, cuando estaba leyendo el valor 2.5 y convirtiéndolo a entero. Porque claro, 2.5 no puede convertirlo a entero. Es un número que no es un entero. Entonces, en algunos casos hay algunas instrucciones de Java que pueden dar error. De momento no nos vamos a meter mucho con eso. Bueno, en algún sitio nos dice cuál es la instrucción. Fijaros que nos dice en realidad en qué líneas del programa ocurre esto. Lo que pasa es que nos dice primero en las líneas del programa que lo hemos escrito nosotros. En la parte de Java esta tiene un código fuente más o menos grande y me dice que ha pasado pues, en la clase número format exception, en la línea 65 de este fichero, pero este no es un fichero que hayamos escrito nosotros. Y eso ha pasado en la línea de este otro fichero 492. Y eso ha pasado en la línea de este otro fichero 677. Me dice, básicamente, como yo habré llamado a una función, que ha llamado a una función, que ha llamado a una función, que ha llamado a una función, me dice todas esas funciones en qué ficheros están. La mayoría son funciones en ficheros que no son míos, son parte de Java. Pero al principio, el primero me dice cuál es la línea de mi fichero que ha fallado. Entonces, el error está en la línea, en la clase suma, en el método main, que está en el fichero suma.java en la línea 14. Entonces, yo puedo mirar en mi fichero qué es lo que da el error. De hecho, pues la línea 14, si os fijáis, es esta. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que al principio ARS0 valía de no sé cuánto, y lo ha convertido correctamente. Luego valía otro número, pero ha llegado a un punto en que ARS-I ha valido la cadena 2,5 y no ha podido convertirla en T. Entonces ha fallado en esa línea y el programa ha acabado. Entonces, ese tipo de errores pues, se llaman en Java excepción, o errores en ejecución. Entonces, nosotros este año vamos a ver cómo reaccionar a esos errores, porque claro, tú cuando programas podrías hacer que si ocurre algún error, yo decido hacer ciertas cosas para compensar el error. Por ejemplo, yo podría hacer que si el número no era entero, pues hago otras cosas. Entonces, nosotros este año eso lo vamos a ignorar y lo dejamos para clases o recursos más avanzados. Pero lo que sí que tenéis que saber es que cuando pasa eso, es por eso, porque alguna instrucción ha pasado y no ha podido ejecutar. También van a pasar errores de ese tipo cuando, por ejemplo, accedes a una posición de un array que no existe. Si tú has hecho un array de 0 a 10 y accedes a la posición 20 porque te has salido de un bucle o porque has puesto el número mal, pues también pasará esto. Hasta que no ejecutes el programa, no verá que estás accediendo fuera. Te dará un error parecido. Eso viene, nosotros lo que estamos poniendo en nuestro programa es, de hecho, eso es esta parte, el throws exception. Le estamos diciendo que si hay algún error de estos, lo que haga sea que el programa acabe y nos lo imprima. Si cuando programéis cosas más avanzadas, lo que haréis es quitar esto y haréis que pues, vuestro programa, si ocurre algún error, pues reaccione y haga lo que te parezca a ti que tiene que hacer, pues si hay un error de este tipo. Pero de momento a este nivel vale con que dejemos que los errores salgan y los veamos. Pues en este caso lo que ha pasado es eso. Entonces, bueno, quitando eso, entender por qué ha pasado el error, que al final lo que pasa es que, claro, si yo he metido una cosa que no era un número, no ha sido capaz de convertirla, pasaría lo mismo, si no me equivoco, si yo le pongo algo que no es un número, sino que es una cadena. El error ahora es otro, bueno, no es una forma de ser, pero pasa porque tengo una cadena que es esta. Entonces eso tenéis que saber interpretar qué significa.
Entonces, bueno, yendo a la segunda parte, pues vale, si yo meto números que no son enteros, el programa no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos este programa para que sea capaz de sumar números que no sean enteros? Entonces, lo que deberíamos cambiar es que una posibilidad es que yo diga que, bueno, pues lo que yo puedo hacer es tratar esto no como números enteros, sino como números en punto flotante. Entonces, simplemente tendría que cambiar el programa para que espere números con punto flotante. Entonces, ¿qué tengo que cambiar de eso? Para eso en el programa. Pues algunas cosas, por ejemplo, la cadena, o sea, la variable que mantiene el valor que yo he leído de la entrada, en lugar de ser entera, voy a hacer que sea flotante. Entonces voy a poner que sea doble. Entonces aquí, cuando lea el valor, lo que haré es, en lugar de new integer, haré new doble. ¿Eso arregla el programa? Podemos probarlo, pero bueno, hay algo que también está claro que va a fallar por aquí. Si yo estoy haciendo que el valor sea doble, lo que debería hacer es que la suma que voy acumulando también sea doble. Entonces voy a hacer que A también sea doble. Eso hará que, bueno, esto en realidad ahora podría hacer A 0.0, pero bueno, básicamente el 0 lo interpreta como doble. Y ahora lo que cambia, que no recuerdo si era un error o no, ahora todavía queda un error. No sé si lo veis, vosotros esperamos más falta que lo veáis, ¿no? Tú pruebas y depuras lo siguiente que pasa. Vamos a ver si el programa ya está resuelto. No sé si veis qué es lo que va a fallar ahora. Aquí compilación le parece bien. Entonces, si hago esto, ahora da un nuevo error. El error ahora no sabemos dónde está, no debería ser, en conversión 4,6 ahora debería ser bien. Entonces, ¿qué ha fallado ahora? Si os fijáis, ahora ha pasado también, ahora ha pasado un error de otro tipo y le da por una conversión no sé qué. De hecho, os dice que D no es doble. ¿A qué se refiere eso? Pues podemos mirar en qué línea pasa. De hecho, la mayoría de las descripciones del error son de ficheros que a nosotros no nos dicen nada, pero el de más abajo es el resto. Me dice que el error ha pasado en la línea 20 del fichero suma Java. ¿Qué pasa en la línea 20? Pues la línea 20 es esta. Lo que pasa es que yo estoy diciéndole aquí que la variable A la imprima como porcentaje. Entonces, porcentaje de es para imprimir en ceros. Claro, está quejando, eso es lo que dice, que D no es doble, D es entero. Entonces, lo que ocurre aquí es que yo tengo que poner porcentaje F para que imprima la variable A como flotante. Entonces lo vuelvo a compilar y eso pues ya debería hacer que funcione. La suma es 3,6. Si queréis, por curiosidad, si queréis, se puede controlar el número de decimales que imprima poniendo, si en lugar de porcentaje F pones .2F, pues eso significa flotante con dos decimales. Y así lo imprime, pues con solo dos decimales. Entonces, básicamente, eso es un poco así. Entonces, fijaros un poco eso. Quería hacer un programa así desde cero, poco a poco, viendo todos estos errores, porque al final, así es como vais a acabar programando. Y así es, os tenéis que acostumbrar a hacer esto, a ir probando un programa parte por parte. Porque aunque al principio uno tiene tendencia a pensar que tengo que hacerlo todo que funcione desde el principio, en realidad es mucho más fácil esto y normalmente no programas. De hecho, es muy recomendable no hacerlo todo de golpe, sino ir probando cada cosa individual que puedas probar, pruébala, porque todos nos equivocamos en estas cosas y al final las cosas simples se prueban más fáciles que las cosas complejas. Si lo haces todo de golpe, lo que pasará es que entonces tendrás que probar, te fallará en algo y como has escrito poco, no sabrás exactamente cuál es la parte nueva que hay que incluir. Si vas probando cosas pequeñitas, normalmente cuando has hecho un cambio y ha dejado de funcionar, es por el cambio que has hecho, no por ninguna otra cosa.
Entonces, acostumbraros un poco a hacer eso.